Vamos a iniciar esta conversación con el magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa Kardich. Como yo lo había comentado hace unos instantes, mientras vivíamos esta crisis, el Tribunal Constitucional declaraba constitucional lo que algunos llaman la Ley de Autonomía Universitaria, pero otros llaman la contrarreforma universitaria. Recordemos que hace unos meses el Congreso de la República aprobó esta ley que cambia la conformación de quienes finalmente van a fiscalizar y van a entregar las licencias a las universidades, quienes evalúan la calidad de educación de estas universidades. Lo que no se quería, o el modelo que antes funcionaba, como la Asociación Nacional de Rectores, se había desechado, ¿no?, con la ley universitaria. Pues bien, ese modelo volvería a instalarse, volviendo juez y parte y habiendo un conflicto de intereses ahí en la composición de esta nueva directiva. Hay que poner un marco para esto, Fernando, porque quienes acuden al Tribunal Constitucional son los mismos que aprobaron esta ley. ¿Y por qué es que ellos pretendían que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto? Porque el Poder Judicial había congelado la aplicación de esta ley y finalmente, pues ahora, luego de lo que ha determinado el Tribunal Constitucional, esta ley va a tener que entrar en práctica. No conocemos todavía los detalles, pero precisamente tenemos al magistrado César Ochoa para que nos explique esto y otras resoluciones del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Mabel, muy buenos días, señor Carvalho. Buenos días, doctor Ochoa. La introducción ha sido larga porque el tema lo amerita. Tenemos que refrescar a nuestros oyentes qué es lo que ha sucedido con la reforma universitaria, algo por lo que se ha luchado mucho. Cuéntenos entonces, magistrado, por favor, nuevamente, cómo es que una de las principales críticas que se hace es que esto ha sido, digamos, resuelto de una manera muy rápida. Bueno, en primer lugar, y por la preocupación de los padres de familia de los estudiantes universitarios, hemos acudido a informar sobre esta sentencia que aún no ha sido publicada. Sí. Y la gran incógnita, ¿y por qué no ha sido publicada?, es que existe un voto singular de un magistrado y hemos, por deferencia a este magistrado, esperado un tiempo que nos entregue el voto, son 7 días, para la publicación del texto íntegro de la sentencia. Y la sentencia, ¿qué establece? Lo que sí puedo adelantarles, es una primicia para este programa, es una sentencia que, si bien declara la constitucionalidad de la ley, modula sus efectos en cuanto a este tema de que si los miembros representantes en el Consejo Directivo del SUNEDU son juez y parte. Lo que estamos estableciendo como interpretación constitucional es que estos representantes, miembros del Consejo Directivo, una vez que juramentan su cargo y asumen su cargo, ya no son representantes de ningún interés particular. Tienen que actuar de manera independiente e imparcial, de acuerdo a la Constitución, que establece que la función pública es al servicio de la nación y no puede ser representante de un interés privado. Algo similar a lo que establece la Constitución sobre el directorio del Banco Central de Reserva. Esa es la sentencia interpretativa que ha modulado, ha reciclado a la ley en cuanto a sus efectos para evitar declarar la inconstitucionalidad. Es una técnica de sentencias de constitucionalidad y esa técnica es la que ha aplicado por mayoría el Tribunal Constitucional. Y eso es algo que muchos no saben, no ha sido difundido, mejor dicho, nadie lo sabe hasta este momento porque la sentencia no ha sido publicada, pero en esos términos se ha emitido la sentencia, en primer lugar. Bueno, pero ¿qué novedad aporta ese detalle? Porque se entiende que todo funcionario público, una vez nombrado, representa los intereses del Estado.
independientemente de su filiación y de sus intereses privados. Yo no veo en qué lo que usted señala modula, como usted dice, la sentencia, porque lo mismo se puede decir sobre los congresistas, que una vez que son elegidos son congresistas de la nación y representan al conjunto de la población y no solo a quienes votaron por él. Pero la práctica muestra que los congresistas son de bancadas y eso responde a partidos. Lo mismo sucederá. Si la rectora de la San Marcos designa a alguien que responda a su visión contra la reforma. De manera que resulta difícil creer que porque ustedes jueces deciden que ya no representa intereses particulares, así se comportará. Bueno, el texto de la ley señala que son representantes de entidades. Nosotros estamos diciendo que no pueden ya ser representantes. Ahora, esto de acuerdo a la Constitución, artículo 39, y de acuerdo al Código de Ética de la Función Pública. Es decir, tiene que entenderse así, de manera tal que si representaran intereses o esto se evidenciara de alguna forma, incurrirían en responsabilidad y en conflicto de intereses de acuerdo a la ley. Nosotros no podríamos ir más allá ni podemos prejuzgar que una persona, porque es elegida o designada o nominada por una universidad, va a actuar de manera contraria a la ley. Y lo que hemos hecho justamente es precisar esto a través de esta sentencia interpretativa. Disculpará usted el escepticismo, pero con todos los eventos que ha vivido nuestro país en los últimos años, aquí en realidad lo que se intenta modular es una voluntad y sabemos que eso en la práctica no se puede hacer y que estas personas elegidas podrían estar sin duda representando intereses, ¿no?, de del grupo finalmente que los elige para que ocupen este puesto. Vamos a seguir hablando sobre esta resolución y sobre otras importantes también que impactan en la vida de los peruanos. Luego de escuchar a nuestros anunciantes, estamos con el magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa. Regresamos. Doctor Ochoa Cardich, que es miembro del Tribunal Constitucional, que ha venido para explicarnos los alcances y las condiciones en que se ha emitido una sentencia, que no se ha publicado todavía, pero cuyo contenido se conoce por el voto de 5 magistrados sobre 6 que tomaron parte en él, que efectivamente da razón a los congresistas que presentaron una demanda por anticonstitucionalidad y a los cuales se les dio razón. Y algunos juristas han considerado que ha habido un fraude procesal en la medida en que los congresistas 33 que presentaron este recurso eran quienes promovieron esa ley y lo que querían es que se declare efectivamente que no es anticonstitucional para validarla por vía indirecta. ¿Qué cosa contesta usted ante quienes se sorprenden, para no decir más, escandalizan, de que aquellos que han elaborado la ley presenten un recurso contra ella? Mire, aquí se han dado algunas situaciones un tanto novedosas, es verdad. La ley permite a los congresistas interponer una demanda de inconstitucionalidad. Ese es un problema no de fraude procesal, en todo caso, sino de legitimidad, porque el fraude procesal es cuando hay un engaño, un ardid procesal. Aquí no hay ningún ardid, ningún engaño procesal. Ardid parece obvio que sí, porque piden que se declare anticonstitucional cuando saben que van a conseguir lo contrario, dada la mala calidad de los argumentos que dan en beneficio de la ley que ellos han hecho. Entonces están pidiendo exactamente lo contrario de lo que ellos buscaban. Eso, si no es ardid, ya no sé qué cosa es ardid. Bueno, un ardid en el sentido de engaño, ellos no están engañando. Ellos tienen o no tienen legitimidad para demandar, ese es el concepto procesal. Y yo se lo planteé, y está en la audiencia grabado, al abogado Huerta, al abogado de la SUNEDU. Y él no cuestionó la legitimidad procesal, pero sin embargo puede ser discutible esta legitimidad, porque en doctrina se dice que podrían tener legitimidad los que han votado en mayoría por una ley, o solamente la tienen la minoría que votó en contra de esa ley. Pero nuestra normativa no hace esa distinción. Por eso le planteé esto al abogado y está grabado en el video de la audiencia. Y él no planteó ningún problema de legitimidad. Y nosotros hemos decidido entrar al tema porque existe un proceso de amparo
sobre este mismo asunto, basado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y al conocer esta situación, esto nos ha obligado a ya pronunciarnos. Además, en esa audiencia pública ha estado presente el abogado del Congreso y el abogado de la SUNEDU, que ha defendido su posición, hemos conocido la posición de ambas partes sobre la constitucionalidad de la ley, y por una función pacificadora del Tribunal Constitucional, existiendo un conflicto, existiendo un proceso de amparo entre el Congreso y SUNEDU, y existiendo una medida cautelar sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hemos considerado que teníamos que pronunciarnos. Más allá de estos problemas procesales que efectivamente son temas opinables, pero como les digo, fraude procesal se haya mencionado, ¿no? Pero no existe técnicamente, no se ha argumentado por qué. Técnicamente no, pero no se ha argumentado ¿considera usted que se ha utilizado al Tribunal Constitucional para estos fines? Mire, hemos reflexionado sobre eso y hemos decidido justamente, existiendo un proceso de amparo entre la SUNEDU y el Congreso de la República con una medida cautelar y estando presente el abogado de la SUNEDU, hemos considerado conveniente pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la ley, más allá de la intención que hayan podido tener los congresistas que han interpuesto la demanda. Y ya nos hemos pronunciado. Más allá de la intención, quiere decir que usted reconoce que ha podido haber una intención, digamos, manipuladora, porque estoy pidiendo que se diga que es anticonstitucional la ley que yo he hecho, para que se diga lo contrario, porque he dado malos argumentos para sustentar lo que pido, y entonces van a decirme lo contrario, que es lo que quería. Bueno, usted reconocerá, doctor Ochoa, si se está sonriendo por algo será, es que acá hay una cosa que es por lo menos oscura. Yo no puedo presumir la mala fe, en derecho no se presume la mala fe. Lo que hemos hecho es analizar el problema de la legitimidad y analizar que hay un proceso entre ambas partes sobre el mismo tema relativo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y nos hemos pronunciado para zanjar este debate sobre este tema. Zanjar, porque hay otras instituciones que están anunciando que van a presentar un nuevo recurso. Por lo pronto, Defensoría del Pueblo, ¿no? O la defensora encargada, como usted quiere precisar. Y este es un recurso que no se ha presentado todavía, tengo entendido, pero que ha sido publicado ya en la página web de la Defensoría. En efecto, ha sido publicado, no ha sido admitido todavía, pero están publicados sus argumentos. Me refería a zanjar en este caso. Pueden haber otras demandas, pero ya hay un pronunciamiento sobre, por ejemplo, este tema de los representantes que hemos mencionado. Ahí sí hemos zanjado la cuestión. Pueden haber otros temas en debate, lo vamos a analizar si se admite la demanda y en el curso del proceso respecto a este tema que ha planteado la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué considera el Tribunal Constitucional que esta ley no es inconstitucional? Mire, lo que ocurre es que hay dos técnicas de control de la constitucionalidad. Una es la del rayo exterminador. Declaramos la inconstitucionalidad y la ley queda sin efecto, lo cual no quiere decir que revive la ley anterior, es lo que mucha gente cree erróneamente. Así declarásemos la inconstitucionalidad, no revive la ley llamada, por decir, SUNEDU 1. ¿Ya? No va a revivir. Se genera un vacío normativo que puede durar años y se tiene que dictar una nueva ley para evitar el vacío normativo, lo que se llama el horror al vacío, para evitar el agujero negro. Es que hemos ido a la fórmula del control constructivo, es decir, modular los efectos de la ley. Y por eso nos hemos pronunciado en el sentido de que quienes integran el Consejo Directivo de la SUNEDU no representan interés alguno, a partir de que asumen la función pública. Pero retomando ese asunto, ¿no cree que usted que es un poco inocente pensar que las personas que están siendo elegidas por un grupo de gente que tiene intereses, va a llegar a ese puesto y no les va a deber absolutamente nada? Nosotros estamos estableciendo eso como interpretación y eso lo establece el Código de Ética de la Función Pública. No pueden actuar como representantes, están impedidos de actuar como representantes. Si se demuestra o se evidencia eso, de cualquier miembro del Consejo Directivo está incurriendo en responsabilidad. Eso ya lo define la ley. Entonces no podemos presumir que alguien va a actuar de mala fe. No podemos presumir que quien ha sido nominado por las universidades públicas o por las universidades privadas va a actuar de mala fe, va a actuar bajo la mesa. Nosotros no podemos entender la ley así. ¿Y quién define si hay fraude procesal o no? Porque ustedes ya decidieron que no.
¿verdad? No se planteó ningún argumento, se ha dicho que es fraude procesal, pero fraude procesal está incluso en la audiencia. Vean ustedes el video de la audiencia, no expone ningún argumento el abogado. Él menciona el fraude procesal, ¿no? Pero que haya un ardid, un engaño para sorprender al tribunal, no. El tribunal ha analizado el tema y considera que sí tienen legitimidad los congresistas para accionar. ¿Y cómo se puede evitar? Y hemos considerado por la función pacificadora del tribunal tener que entrar a resolver este caso. ¿Y cómo se puede evitar para que en un futuro, ¿no?, el mismo Congreso o alguna otra institución utilice al Tribunal Constitucional para lograr sus objetivos de esta manera indirecta? Pero no hay tal mala utilización, porque el tribunal se da cuenta y lo que hace es ejercer su función de control de la constitucionalidad, ¿no? Y eso es lo que ha hecho. Nosotros nos hemos pronunciado y hemos atacado justamente lo que se señalaba como gran cuestionamiento, de que los miembros podían ser juez y parte. Nosotros hemos dicho, no pueden ser juez y parte, y si lo hacen, incurren en responsabilidad. De acuerdo, a propósito de la audiencia que ha sido difundida por la televisión, cosa por la que los felicito porque se había dejado de lado esa costumbre recientemente, esa buena costumbre, y yo quisiera saber si es usual, si es normal que un abogado de parte, en este caso, haya sido juez constitucional hasta mayo pasado, habida cuenta de que es el caso del doctor Blume, naturalmente, entre otros. Él ha tenido que ver como juez constitucional varias veces con cosas que tienen que ver con la SUNEDO, y ahora resulta que es abogado de una parte en los temas que tienen que ver con SUNEDO. ¿Eso le parece normal? ¿Esto se ha producido ya antes? Mire, yo no puedo calificar la conducta ética de ningún ex magistrado. No hay un impedimento legal, pero sí he visto casos de ex magistrados que son litigantes en causas en el Tribunal Constitucional. Si debe establecerse por ley un impedimento, por los impedimentos tienen que establecerse por ley, se deberá decir, dejado el cargo, no podrán litigar durante 5 años, por ejemplo. Sobre temas que han visto ellos como jueces, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Eso, pero no existe ese impedimento legal. Bueno, muchas gracias, doctor Ochoa Cárdiz, por sus explicaciones. Recuerdo que usted es miembro del Tribunal Constitucional y ha venido amablemente a explicarnos alcances y detalles de la sentencia que han tomado respecto de un recurso que había sido presentado por congresistas que votaron una ley y que pretendieron que el tribunal la declare anticonstitucional para, consiguiendo una opinión negativa, resultar ellos reforzando su ley por esta vía. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días, doctor Ochoa Cárdiz.